Bueno, hoy día vamos a tratar de tocar en los próximos 30 minutos aspectos sobre la fisiopatología de la restricción de crecimiento fetal, pero obviamente siempre es bueno también tocar un poco de la fisiología, de lo que ocurre normalmente. Entonces, vamos, como dice acá, los objetivos de esta clase son tocar aspectos generales de fisiología cardiovascular fetal, tanto en condiciones como de normoxia como de hipoxia, principalmente crónica, pero también aguda, y aplicar los conceptos de monitorización antenatal a la hipoxia crónica en restricción de crecimiento fetal precoz y también la tardía. Entonces recordemos como conceptos generales que la insuficiencia placentaria incluye diversas entidades, dentro de esas las que más conocemos nosotros: preeclampsia, restricción de crecimiento fetal y también desprendimiento de placenta. Y también algunos consideran que el parto prematuro idiopático también tendría algún grado de insuficiencia placentaria. La incidencia, para hablar de pequeño paralaje gestacional, va a variar un poco de acuerdo a la definición que estemos utilizando, que va entre un 5 y un 10%. En algunos centros se utiliza, y como la gran mayoría de los países, que esté bajo el percentil 10. Sin embargo, hay algunos grupos que consideran restricción o pequeño paralaje gestacional cuando la circunferencia abdominal cae bajo el percentil 5. Lo más importante, que especialmente los casos de restricciones que son severas y de inicio precoz, que pueden tener hasta un 50% de asociación con preeclampsia. Entonces, siempre cuando tenemos una restricción muy precoz, muy severa, hay que ir dirigidamente a descartar esta asociación. Y bueno, obviamente, ¿por qué es importante esto? Porque es una condición que se asocia a una elevada mortalidad y morbilidad perinatal, siendo incluso 8 veces superior que los fetos de peso normal cuando están bajo percentil 10, y esto sube hasta 20 veces cuando estamos bajo percentil 3, que eso va a ser un poco los aspectos que va a tocar el doctor Eduardo Sepúlveda en la próxima clase. Y recordar solamente algunos aspectos de la anatomía cardiovascular fetal, y recordemos que la circulación fetal tiene ciertas características que lo diferencian de la circulación adulta o postnatal, y principalmente lo que más destaca esta circulación es la presencia de los shunts. Entonces, dentro del feto tenemos 3 shunts: uno que es el ductus venoso, que nosotros lo conocemos bastante bien por la evaluación que hacemos en esta condición de restricción de crecimiento fetal. El otro es, bueno, el que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. El otro es el foramen oval, que permite el paso de sangre, como vamos a ver después, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y el arco ductal, o el ducto arterioso. ¿Okay? Otro de los vasos de la circulación que es muy importante para la asesoría de la restricción de crecimiento fetal es la arteria cerebral media. Y esta es una imagen doble de una paciente nuestra donde se puede ver claramente el polígono de Willis y la arteria cerebral. Y recordemos que cuando vamos a evaluar fetos con restricción, o el Doppler en general, tenemos que siempre evaluar en el tercio más proximal de la arteria cerebral. Con esto ya es un recordatorio que ya todos saben, pero un poco con el fenómeno normal de la implantación del embarazo en condiciones normales. Lo que debe ocurrir es un remodelado de la arteria espiraladas a nivel de la adhesiva basal para producir un cambio de esta arteria, de degradar la capa muscular de estas arterias para pasar de un vaso que sea de alta resistencia y bajo flujo a un vaso de baja resistencia y alto flujo, para permitir la perfusión adecuada de las vellosidades coreales. Entonces, esto ocurre en un embarazo normal. Bueno, y acá un poco esto es toda la circulación fetal. Recordemos que casi todos estos vasos nosotros podemos evaluarlo a través de la ecografía Doppler. Y acá lo que tenemos en condiciones normales, la placenta va a aportar el oxígeno y nutrientes adecuados a este feto en desarrollo. Y para eso tenemos el primer shunt que vemos acá, que es el ductus venoso, que permite pasar la sangre oxigenada desde la placenta por la circulación cardíaca fetal. Y esto es lo que podemos evaluar en condiciones normales, que vemos que está el patrón normal que podemos ver ecográficamente del ductus venoso, o sea que estamos hablando de que tiene velocidades adecuadas y que indirectamente nos está hablando también de cómo está la función miocárdica, que está en condiciones normales. Mientras que la arteria cerebral media la podemos evaluar también con evaluación Doppler, que tiene este patrón característico, el istmo aórtico, que también lo vamos a hablar un poco después, y eso también se grafica en una función y una estructura cardíaca normales, con este patrón de corazón de ventrículos elongados. Y esto, a su vez, tiene la circulación terminal del feto termina en las arterias umbilicales, que son la evaluación de la cara fetal de la placenta, que también tiene este patrón como en serrucho bien característico que les voy a mostrar. Ahora, recordemos también que la circulación proveniente de la vena umbilical
que viene con mucho oxígeno para aportar al feto, el 50% de esta circulación se distribuye al ducto venoso y el otro 50% va a la circulación hepática. ¿Bien? Posteriormente, y después vamos a ver de qué manera lo hace, este ducto venoso, con esta sangre oxigenada, logra pasar a través del foramen oval desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y de esa forma aportar sangre oxigenada al cerebro y a las coronarias. Recordemos que después de la zona ísmica, o sea, en la aorta descendente, la sangre oxigenada que viene principalmente proveniente del ducto venoso se mezcla con la sangre proveniente del ducto arterioso, que es la sangre venosa, y de esa forma la concentración de oxígeno que va hacia la extremidad y el resto del cuerpo tiene concentraciones un poco inferiores que la que hay en la aorta ascendente y la aorta transversa. Por lo tanto, esto es súper importante, porque de esta manera, con este paso de sangre por el foramen oval, se permite que la sangre más oxigenada llegue a los órganos principales, que es cerebro y coronarias, o sea, la perfusión del corazón y del cerebro. Y esto lo hablamos aquí con la evaluación de Doppler. Ahora, hay que recordar entonces que siempre hemos dicho que el Doppler umbilical es la evaluación fetal de la placenta, mientras que la arteria uterina es la evaluación materna o la evaluación de la cara materna de la placenta. Pero recordemos que entre la placenta y la arteria umbilical existe el feto, y principalmente el corazón fetal. Por lo tanto, a pesar de que la arteria umbilical refleja el estado de la placenta, también nos está hablando en forma indirecta cómo está la hemodinámica del feto. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que cuando vemos este patrón de esta onda, tenemos por un lado graficada la velocidad, porque recordemos que el Doppler son solamente velocidades. Entonces acá tenemos la velocidad del sístole, o sea, es la velocidad que tiene la sangre en el momento que se contrae el ventrículo fetal. Y tenemos posteriormente la velocidad en diástole, o sea, es la velocidad que tiene la sangre en el momento que el corazón fetal está trabajando. Y este flujo que queda entre la velocidad en diástole y la línea basal es el flujo que es anterior a la placenta. O sea, esto es que la velocidad que tiene la sangre que sigue yendo en el sentido hacia la placenta en el momento que el miocardio fetal está relajado. Y esto, como les decía, ya tiene varios estos estudios que se han hecho ya hace más de 20, 30 años, que han demostrado cuál es la asociación de las alteraciones del Doppler umbilical con las alteraciones de la placenta. Por eso les decía que el cordón umbilical o la arteria umbilical está analizando principalmente en la placenta. Entonces vemos que cuando tenemos un aumento del índice de pulsatilidad sobre el presentil 95, eso está demostrado ya con estudios histológicos que se correlaciona con una alteración de un 30%, o sea, un tercio de las vellosidades ciliares que están disfuncionales. Cuando ya tenemos un flujo ausente, eso se refleja que hay alrededor de un 50-60% de las vellosidades disfuncionales, y cuando tenemos un flujo reverso, que quiere decir que alrededor de un 70%, o sea, 2/3 de la placenta ya están con algún grado de alteración. Por lo tanto, como dice, bueno, el cordón umbilical o la arteria umbilical te está reflejando cómo está la placenta. Pero eso también podemos graficarlo de otra manera, vamos a darle otra mirada. Si ven, por ejemplo, cómo es la resistencia vascular en un patrón normal, vemos que la placenta tiene una resistencia vascular que es muy inferior a la resistencia que hay en la vasculatura fetal a fin de diástole. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el ventrículo se relaja del feto, sigue habiendo mayor presión en la circulación fetal que en la placenta, y por lo tanto la sangre sigue siendo anterior. Cuando esto empieza a alterarse, o sea, cuando ya tenemos un índice pulsativo aumentado, o sea, que tenemos ya un tercio de la placenta alterada, eso que está reflejando que está aumentando la presión o la resistencia vascular en la placenta, pero sigue siendo superior la presión a nivel fetal en el fin del diástole, y por tanto la sangre sigue siendo anterior. O sea, la sangre, a pesar de que se relaja el miocardio, a pesar de que le cuesta más, empieza a aumentar su velocidad en sístole y a disminuir su velocidad en diástole. ¿Eso qué quiere decir? Que el feto ya está empezando a hacer algún mecanismo de compensación, o sea, aumentando su fuerza contráctil, que se llama inotropismo positivo, y aumentando su frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, esto es un fenómeno que ya empieza a adaptarse frente a una placenta que está un poco más hipertensa, se podría decir. Cuando ya tenemos flujo diastólico ausente, eso quiere decir que en el diástole, la presión que está a nivel de la placenta o la resistencia vascular placentaria se equipara con la resistencia vascular en la circulación fetal. O sea, en ese momento, cuando se relaja el miocardio fetal, la sangre tendría a no moverse, o sea, a tener como periodo de pausa. ¿Por qué? Porque se equiparan las presiones. Recordemos que la circulación es solamente movimiento por gradiente de presión. Y cuando ya tenemos flujo reverso, quiere decir que en el momento en que se relaja el miocardio fetal,
la resistencia en la placenta es superior a la resistencia la resistencia vascular fetal, y por tanto la sangre tiende a revertirse, o sea, a ir desde la placenta hacia el feto, hasta que se contrae nuevamente el ventrículo. Ahora, con respecto a la oxigenación fetal, recordemos que hay principalmente dos factores que están involucrados con la oxigenación del feto. Uno es la concentración de oxígeno en la sangre de la vena umbilical y otro es el flujo, ¿okay? El flujo umbilical. ¿Y qué puede afectar cada uno de estos? La concentración de oxígeno se puede afectar por ejemplo, fenómenos como hipotensión o hipertensión materna, por la contracción uterina y por obstrucciones de la vena cava inferior materna. Eso también lo produce el mismo embarazo. Sin embargo, el flujo umbilical principalmente se puede ver afectado por compresiones del cordón umbilical, por ejemplo, hemorragia, desprendimiento o fenómenos un poco más infrecuentes como la policitemia. Ahora, hay que recordar también que el feto vive en un ambiente generalmente de hipoxia relativa, porque para nosotros por lo menos sería hipoxia, y aquí ustedes pueden ver en este gráfico que la presión parcial de oxígeno que hay en la arteria uterina, o sea, más o menos la presión que tiene la madre, es alrededor de entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Pero ya en la vena uterina, esa presión parcial baja a 40, 45 milímetros de mercurio, y a nivel ya del feto, o sea, a nivel de la vena umbilical, que está en la sangre que viene oxigenada, se podría decir, por la vena umbilical, las concentraciones son alrededor de un 25-35 de APO2. Y esto ya a nivel de la arteria umbilical, o sea, cuando ya pasa por toda la circulación del feto y viene de vuelta a la placenta, estas concentraciones pueden llegar a 20 incluso milímetros de mercurio. Y a nivel tisular del feto, las presiones de oxígeno, las concentraciones de oxígeno son alrededor de 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, vemos que hay una pérdida acá entre la cara materna y la cara fetal de la placenta, que pasa de 40 milímetros de mercurio a 25. ¿Y eso por qué ocurre? Principalmente por dos fenómenos. Uno es por el consumo de oxígeno a nivel de la placenta y por la perfusión placentaria. Ahora, para eso es importante recordar de cómo lo hace el feto para poder obtener un oxígeno de manera más adecuada, o sea, cómo ser más eficiente. Y para eso recordemos un poco nuestra clase de fisiología con respecto a la curva de disociación de oxígeno, que eso es la concentración o la presión parcial de oxígeno necesaria para que se sature el 50% de la hemoglobina con oxígeno, y eso en los adultos es alrededor de 27 milímetros de mercurio. Ahora, la hemoglobina fetal es un poco diferente en este sentido, y para lograr concentraciones del 50% le basta con presiones de oxígeno de 19 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad con el oxígeno que la hemoglobina del adulto, y podemos ver que, por ejemplo, en 100 ml de sangre, la hemoglobina fetal es capaz de transportar 10,3 ml de oxígeno versus 8,8 en el caso de la hemoglobina del adulto. Por lo tanto, el feto tiene una mejor oxigenación con una menor concentración de oxígeno. Y el consumo de oxígeno también a nivel de los tejidos es significativamente mayor que en los adultos. Ahora, hablando un poco de la adaptación vascular periférica, y esto también es importante recordar esto es un estudio bastante interesante, ya tiene hartos años, pero hicieron un análisis tanto con ecografía como con reconstrucciones con modelos computacionales, y lograron reconstruir un poco la anatomía del ducto venoso. Y recuerden que el ducto venoso tiene una forma que es como un cono invertido. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen, se ve claramente la diferencia de diámetro que tiene entre la vena umbilical, que viene el flujo en ese sentido, y el diámetro que tiene la porción inicial del ducto, que se llama istmo, y la porción terminal, que es un poco más ancha que en su base. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue evaluar a 29 fetos de peso adecuado para la gestacional, entre las 20 y las 39 semanas, y evaluaron parámetros que son ángulos independientes, como estos ratios que ven acá, como parámetros dependientes, que es principalmente las velocidades, medidas de las velocidades de estas ondas, de la onda S, D y A, medidas tanto a nivel del istmo, o sea, en la parte más basal, como en la parte de salida, que es previo a la reunión con la vena cava inferior. ¿Y qué es lo que lograron ver acá? Lograron ver que las velocidades van disminuyendo a medida que se aleja del istmo el flujo. O sea, el flujo inicia con velocidades mucho más altas que las velocidades con las cuales termina a nivel de su salida hacia la vena cava. Entonces, esto es significativo tanto para las ondas S como la onda D y como la onda DA. Y acá esto se grafica también en esto mismo. Acá tienen unas curvas de referencia que estaban publicadas previamente, y acá en los triángulos negros corresponde a las velocidades a nivel del istmo del ductus, y los puntos cuadrados blancos son las velocidades en la zona más terminal del ducto venoso. Entonces vemos claramente cómo disminuyen las velocidades a medida que se avanza en esta estructura.
Y eso se ve, después de hacer una reconstrucción computacional con esto, y se puede ver acá graficado en esta línea punteada, corresponde la onda del ducto venoso evaluada en la zona ísmica, y estas son las velocidades en la zona más distal del ducto. Y por eso es muy importante cuando ustedes hacen ecografía y quieren evaluar, por ejemplo, el ducto venoso en la ecografía en C14 o en la ecografía también de un feto con restricción, es muy importante que traten de medirlo lo más cercano a la zona inicial del ducto venoso, ya que es donde logramos tener las velocidades más altas. Y esto tiene una explicación también física, también recordamos la clase de física, recuerden que la circulación es un flujo laminar. ¿Y eso qué quiere decir? Que la velocidad se va haciendo más alta a medida que se pone más al centro del vaso, ya que a medida que está más cercano a las paredes, por el efecto del roce, las velocidades van disminuyendo. O sea, siempre la velocidad mayor del vaso está a nivel del centro. Y esto tiene una explicación también física, y recordemos que el flujo equivale a la velocidad por el radio del vaso al cuadrado. Y eso si hacemos una regla de tres simple, vemos que la velocidad es igual al flujo partido por el radio al cuadrado. Por lo tanto, si tenemos un radio mayor, o sea, un vaso más ancho, las velocidades van a ser más bajas, ya que el denominador es mayor. Y eso se ve graficado en este dibujo. Acá vemos, por ejemplo, si hay una obstrucción del vaso, ya sea por un estrechamiento del vaso fisiológico o, por ejemplo, cuando hay unas placas de ateromas en los adultos, esta velocidad de la sangre aumenta su velocidad en este paso por esta zona más estrecha y se genera un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento, ustedes en la ecografía lo conocen como el aliasing. ¿Ya? El fenómeno de aliasing quiere decir que son zonas de mayor velocidad, y esto es lo que vemos nosotros acá en el ducto venoso, ya que recordemos que las velocidades en la vena umbilical son menores y se hacen mucho más altas cuando empiezan en este cono, ¿ya? Y si se fijan en la primera parte del ducto venoso es un poco más brillante, o sea, tiene que ser más alta que la zona más distal más cercana a la cava, ¿ya? Entonces esa es la forma que ustedes identifican la ubicación del ducto venoso, que es la zona donde aumenta la velocidad y se hace más estrecho el diámetro del vaso en relación a la vena umbilical. Por lo tanto, cuando el feto tiene que adaptarse a la hipoxia crónica, va a empezar a hacer varios mecanismos. Una de las cosas que hace es empezar con la neoglucogénesis. De esa forma obtiene glucosa a partir de la degradación en el nivel hepático. Recordemos como el hígado es el órgano principal del abdomen fetal, como empieza a haber consumo de glucosa, empieza a disminuir también el volumen hepático, y de esa manera también disminuye la circunferencia abdominal. Por otra parte, el flujo tiende a predisponerse hacia el ducto venoso. ¿Y eso por qué? Porque esa forma, esta redistribución de vasos, lo que va a hacer es que va a aportar mayor concentración, en vez de 50%, o sea, 60% de la circulación de la vena umbilical va a ir por el ducto para aportar más oxígeno, y eso principalmente para ir a proteger la circulación coronaria y la circulación cerebral, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cuando empieza a haber una hipoxia crónica, aumenta 2 hasta 3 veces el flujo a nivel cerebral y a nivel de las coronarias, con disminución o a perjuicio de la circulación a nivel de intestino y de los riñones. Y eso va a traer como consecuencia también la presencia de oligoamnios. Y esto, como les digo, esto es clínicamente lo que ustedes van a ir viendo en estos fetitos que empiezan con el tiempo a no crecer adecuadamente, y es precisamente uno de los parámetros más evaluados es la caída en la curva de crecimiento de la circunferencia abdominal. Ahora, este estudio de Hecker, un estudio que tiene más de 25 años, un estudio bastante importante que se lo lean, ya publicado en Circulation, que es una de las revistas más importantes de cardiología adulto, y fue hecho con 108 fetos con restricción de crecimiento, de los cuales 8 tenían flujo en ducto venoso ausente reverso. Y 5 de estos 8 fetos fallecieron en el periodo perinatal. Ahora, ¿qué es lo que explican ellos como consecuencia o como fisiopatología de esta muerte fetal? Que al haber un aumento de una alteración placentaria y un aumento de la poscarga en forma mantenida, eso va a llevar a una mayor fibrosis o una mayor resistencia de los ventrículos, especialmente el ventrículo derecho. Si aumenta la presión en el ventrículo derecho, ya sea porque se pone más fibrótico con el tiempo, o porque también la poscarga es mucho más alta, eso va a llevar como consecuencia un aumento en la presión de la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha y no puede vencer la presión del ventrículo para poder eyectar adecuadamente, va a haber sangre que va a fluir por la vena cava inferior, y eso va a traer como consecuencia la visualización del ducto venoso reverso.
Ahora esto igual es importante que se ha ido un poco discutiendo también, ya que estudios también del mismo grupo, realizados con cordocentesis, tomadas 1 hora previa a la interrupción en fetos con restricción de crecimiento severa, conducto reverso, ellos ¿qué es lo que encontraron? Encontraron que obviamente en comparación con el parámetro de normalidad, tenían circunferencias abdominales más pequeñas, a nivel de cordón, el pH era mucho más bajo y la concentración de oxígeno en la vena umbilical también era mucho menor que los parámetros de referencia. O sea, claramente estos fetos estaban más acidóticos. Y también tenían aumento del índice de pulsatilidad en la aorta torácica descendente, disminución del IP en la cerebral media, o sea, vasodilatación cerebral, aumento de la velocidad en la arteria cerebral media, pero no había diferencia significativa en los ratios EA, mitral y tricuspidio. Recordemos que los ratios EA son un parámetro de función diastólica. O sea, a pesar de estar con insuficiencia cardíaca supuestamente por este ducto reverso, no veíamos graficado disfunción diastólica en la ecografía. Por lo tanto, se cuestiona un poco ahí si realmente es una insuficiencia cardíaca o no. Y en este estudio lo que ellos demostraron es que al hacer un análisis multivariado, los parámetros que se asociaban principalmente a una predicción del déficit de pH, o sea, de mayor riesgo de acidemia en el recién nacido, en la sangre cordón, eran estos 3 parámetros. Uno, el IP del ducto venoso, y el otro era el ratio entre el IP de la aorta torácica descendente y la arteria cerebral media. Si se fijan, este ratio es al revés de lo que nosotros conocemos como el ratio cerebro-placentario, en el cual es la cerebral media partido por la umbilical. Este es aorta torácica dividido por arteria cerebral media. Entonces, con esta fórmula que ven ahí, esta es una regresión, supuestamente uno podría predecir cuál es el déficit de pH que tiene el feto. Ahora, esto también, como les decía, se ha discutido un poco porque este otro estudio, ya un poco más reciente, lo que demostró es que cuando hay una hipoxia crónica, lo que ocurre es que se redistribuye la sangre que viene de la vena umbilical para preferir el paso por el ducto venoso, para esa forma, como les dije anteriormente, poder perfundir mejor con más oxígeno el cerebro y las coronarias. Y esto fue ratificado por este estudio que hizo este mismo grupo, ya unos 10 años antes, en los cuales ellos lo que hicieron fue evaluar el diámetro de la porción ísmica y la porción más distal del ducto venoso, tanto en fetos controles como en fetos con restricción y que tenían el ducto alterado, y que lo que podían ver. Se fijan acá, lo que les quería recordar de antes, cuando tenemos la forma normal del ducto venoso, esta zona más estrecha, eso hace que las velocidades sean más altas, ya que, como les explicaba, se estrecha la porción proximal del ducto, la sangre toma más velocidad y de esa forma logra llegar más adecuadamente para poder pasar hacia el foramen oval. Sin embargo, cuando hay restricciones severas, lo que ocurre es que hay un fenómeno de vasodilatación, o sea, se dilata la zona ísmica del ducto venoso para que pase mayor cantidad de flujo, pero eso, a consecuencia de eso, la gradiente que hay entre la zona proximal y distal del ducto venoso es menor, y eso hace que las velocidades caigan, como pueden ver acá en la figura roja. O sea, empieza a tener un patrón más como de flujo ausente, principalmente por una forma de compensación o de preferir aumentar el flujo disminuyendo la velocidad. Y eso también, aparte de eso, a nivel de la hemoglobina fetal, vemos que los fetos que están expuestos a hipoxia, ya que vimos, esta es la curva de un feto en condiciones de normoxia, donde su saturación de oxígeno lo logra con una presión de 19 milímetros de mercurio, cuando estamos frente a una hipoxia, o sea, un pH bajo 7,1, esta curva se desplaza más hacia la izquierda, o sea, tiene una mayor afinidad al oxígeno. Y eso que da como consecuencia, por ejemplo, hay una hiperrespuesta simpática vascular mantenida, eso va a producir un fenómeno de vasoconstricción periférica, va a aumentar su producción de hematocrito, o sea, una polilobulia, eso para aumentar la afinidad al oxígeno, y también va a haber un aumento en la producción de lactato, lo que se va a graficar clínicamente como una acidosis metabólica. O sea, estas son las consecuencias que va a traer la exposición a la hipoxia crónica. Y en este trabajo lo que hicieron fue evaluar el lactato en sangre, tanto en sangre materna como en sangre de cordón umbilical. En la barra blanca es la sangre, son los fetos adecuados para la gestacional. En la segunda barra son fetos con restricción, clasificados como grado 1 que pusieron ellos, que quiere decir que tiene la frecuencia cardíaca normal y umbilical normal, o sea, como un feto PEG.
el grupo 2, que eran aquellos con frecuencia cardíaca normal, pero con umbilical sobre el presentil 95, y el grupo 3, que era lo más severo, donde había alteración tanto de la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardias, o fenómenos de bradicardia, con umbilical alterada. Y podemos ver claramente que a nivel, precisamente, de los vasos umbilicales, un vena umbilical, de arteria umbilical, el lactato está significativamente aumentado en comparación a los fetos de peso normal. ¿Ya? Y esto también se encontró una asociación con el peso placental, donde vemos que con placentas más pequeñas es donde se encontraban las concentraciones más altas de lactato en sangre de corpus. Y de la última parte de la adaptación cerebral a la hipoxia, y esto más que nada son fenómenos más agudos, y este es un paper que yo creo que es muy interesante que se lo lean, porque explica un poco todo este mecanismo de adaptación, principalmente basado en modelos animales, pero lo que tenemos acá es que cuando hay una hipoxia aguda, la respuesta a nivel cerebral va a llevar un estímulo de los quimioreceptores a nivel de la carótida, que va a traer como consecuencia una activación del sistema vagal, o sea, va a producir bradicardia, y a nivel periférico se va a estimular el sistema de vasoconstricción mediado por el anión superóxido, y eso va a traer como consecuencia que ese vaso contraiga todas las arterias más periféricas y que ese vaso dilate a nivel cerebral, que es lo que vemos acá. Ahora, esto es un experimento para demostrar eso, y acá ustedes pueden ver con los círculos blancos son fetos de ovejas controles, y podemos ver que si las sometemos a una hipoxia aguda de 1 hora, ¿qué vamos a ver acá? En primer lugar, que aumenta el flujo a nivel de la carótida, o sea, aumenta el flujo cerebral, y disminuye en forma significativa el flujo a nivel femoral. O sea, aquí estamos hablando de eso, que hay una vasoconstricción periférica con un aumento del flujo a nivel cerebral. Y asociado a esto ocurre una bradicardia, ¿ya? Como les decía yo, por el efecto vagal, que se recupera después de la hipoxia. Y por tanto, este ratio para ver vasodilatación cerebral, que es un ratio entre las carótidas y la femoral, también aumenta. ¿Ya? Es un patrón, o sea, está diciendo, estamos respondiendo, protegiendo el cerebro. Mientras que los puntos negros corresponden a fetos de ovejas que le hicieron una denervación carotídea. Se le sacaron todos estos quimioreceptores, y creo que podemos ver acá que obviamente no está la respuesta vagal, o sea, cuando denervamos en la carótida, no se produce el fenómeno de bradicardia, y tampoco se produce en forma importante el fenómeno de la vasoconstricción periférica, o sea, no hay una caída importante en el flujo a nivel de la femoral. Sin embargo, se mantiene el flujo por la perfusión a nivel cerebral con las carótidas. Por lo tanto, estamos viendo que la perfusión a nivel cerebral no depende de los quimioreceptores, a diferencia de la respuesta sistémica. Y este es un experimento también con estas ovejas que lo que vieron como distintas fases del embarazo, y vemos que mientras más cercano al término, mayor es la respuesta a la hipoxia. Por lo tanto, vemos acá, por ejemplo, estos fetitos, que la frecuencia cardíaca no tiene una disminución significativa, no así cuando ya estamos más cercanos al término, y también no hay una alteración significativa a nivel de la presión fetal o de la disminución, o sea, de la vasoconstricción a nivel de las femorales. ¿Ya? Sabemos claramente que esta respuesta se va logrando más adecuada a medida que nos acercamos al término. Y eso también podría explicar por qué en los fetos de término es donde tiene una mayor utilidad la evaluación de la arteria cerebral media, que tenemos una respuesta que quizás cuando es más precoz no es tan rápida de expresarse. Y si estos fetitos que son prematuros, donde vemos que no tenían una respuesta adecuada a la hipoxia, cuando les damos corticoides, ¿ya? Se logra una respuesta muy similar a lo que ocurre en las ovejas más cercanas al término. Por tanto, esto es el patrón típico que nosotros vemos en Doppler de arteria cerebral media y el istmo órtico. ¿Ya? Y recordemos que acá esta es la forma que tiene el istmo órtico, este pequeño pico reverso muy tenue, y después viene el flujo anterogrado. Pero cuando tenemos un fenómeno de hipoxia, donde nosotros lo vemos en el Doppler como este aumento de la velocidad en el diástole, en que se empieza a parecer como si fuera una arteria umbilical, lo que está ocurriendo acá a nivel de istmo es que se empieza a hacer un istmo reverso. ¿Y esto por qué se hace reverso? Porque la sangre tiene que predisponer su flujo hacia el cerebro. Al estar vasodilatado al cerebro, la sangre que debería bajar por el istmo órtico tiende cierta fracción de la sangre a subir hacia el cerebro para perfundirlo. Por tanto, el
El istmo aórtico reverso es una forma indirecta de evaluar que está con un fenómeno ya de respuesta de vasodilatación cerebral. Y esto ya terminando un poco, vamos a ver esto en la evolución, porque esto es una publicación del grupo de Bachat, y vamos viendo cómo es la progresión de las alteraciones del Doppler en los fetos con restricciones severas precoces. O sea, aquellos que tienen un debut o una interrupción antes de la semana 34, y vemos que lo primero que ocurre es una elevación del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, después alteración del dato cerebroplacentario, umbilical ausente, vasodilatación cerebral, umbilical reversa, aumento del IP del ducto venoso, veno umbilical pulsátil, y después ducto venoso reverso, ¿ya? Y esto, el día cero, es o muerte fetal o interrupción. O sea, mientras más nos acercamos al momento de la muerte fetal, empezamos a ver los cambios más crónicos, que sería, por ejemplo, las alteraciones del ductus o de la vena umbilical. Y esto es la clasificación en base a este análisis que hacen el grupo de Bachat de las fetorrestricciones severas, que las separa en tres patrones. Una que son las que consideran ellos las de insuficiencias placentarias leves, las progresivas y las severas de inicio precoz. ¿Y cuál es la diferencia? Que la leve en general tiende a pasar alrededor de un mes entre que se altera el cordón umbilical y que ya hay una respuesta de por ejemplo, alteración del ratio cerebroplacentario, como vemos en esta imagen. Mientras que en la progresiva, ya la alteración del Doppler umbilical empieza a ser mucho más precoz, parte en un momento normal, pero rápidamente se hace alterada, mientras que aquellas que son severas de inicio precoz, que esas típicas restricciones de segundo trimestre, son ya parten desde un principio con el Doppler muy alterado. O sea, estos siempre vamos a ver muy dañados, son fetos que son muy restringidos, muy simétricos, porque son pequeños en general en globo, no son como los de término que son como más flacos pero largos. Acá no, estos son fetos muy dañados y con alteraciones que son muy iniciales del segundo trimestre. A diferencia de lo que ocurre en las restricciones tardías, que es aquellas que debutan después de 34 semanas, en donde las alteraciones de la arteria uterina prácticamente no se expresan, o sea, no es un buen predictor, y la arteria umbilical sufre una pequeña incremento en su índice de pulsatilidad, pero no alcanza a caer en el rango de estar sobre percentil 95. Por lo tanto, tú ves esto y tú puedes decir, esto es un feto pequeño, pero estos pequeños constitucionales porque el umbilical está normal. Pero claro, está normal porque está bajo el 95, pero puede estar en un percentil 80, por ejemplo, y normalmente tenía un 50. No así la arteria cerebral media, y quizá un poco por la explicación que les dije recién con la respuesta cerebral, que es mucho más manifiesta en el término, y donde sí la arteria cerebral media muestra alteraciones que son mucho más precoces en este grupo de pacientes, y por tanto cuando tenemos un feto bajo percentil 10 de más de 34 semanas, tenemos que medir también la cerebral media, y para esa manera evaluar también el ratio cerebroplacentario, que por lejos está demostrado que es el mejor parámetro de Doppler para predecir, para detectar la enfermedad en fetos con restricción de más de 34 semanas. Por lo tanto, para terminar, creo que estamos bien del tiempo. La hipoxia crónica fetal desencadena procesos que son de adaptación fetal cardiovascular, tanto metabólico como endocrinológico también, y la permanencia de este estado se puede asociar a cambios que son irreversibles y que pueden persistir en el periodo postnatal. Por todo esto, la teoría de Parker del desarrollo de las enfermedades crónicas del adulto. Bueno, y el estudio de la respuesta fetal con el uso de Doppler se ha asociado a un aumento del conocimiento de la hemodinámica fetal, tanto en condiciones de normoxia como de hipoxia, y lo que sirvió para disminuir la morbimortalidad asociada a patologías con insuficiencia placentaria.